Welcome to Fill the Void podcast, where we discuss unhealthy human habits caused by the society of consumption. Hola, bienvenidos a Fill the Void. Hoy tengo el honor de recibir a Mariano Sigman, un referente internacional de la neurociencia, y fue uno de los directores del Human Brain Project, que fue uno de los proyectos más grandes del mundo por entender el cerebro humano. Mariano llevó a cabo investigaciones que integran la neurociencia, la psicología y la filosofía para comprender mejor nuestra experiencia mental. También trabajó con magos, cocineros, ajedrecistas, músicos, artistas y mucho más para relacionar toda la neurociencia con distintos aspectos de la cultura humana. Hola Mariano, bienvenido. ¿Cómo estás? Roberta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien. Gracias por participar y estar aquí hoy. Listo. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuál es tu historia y qué te llevó a explorar la mente humana, básicamente? Diría que, mira, creo que todos de chiquitos exploramos la mente humana. Son como, hay como oficios de la niñez, ¿no? Todos dibujamos, todos somos medio músicos, todos somos medio científicos y Sí, todos bueno, indagamos en la mente ajena, propia, tratar de entender qué decir. Son las preguntas un poco, de hecho son como las primeras preguntas. ¿Qué te hace llorar? ¿Por qué? ¿Qué te hace doler? ¿Cómo se resuelve? ¿Por qué te agarran broncas? ¿Y cómo se resuelven las broncas? Después sos más grande, descubrís el amor y de qué se trata y qué te pasa y tratás de entenderlo y cómo se resuelven. Parece y en algunos casos, alguna gente lo abandona esa búsqueda. Hay momentos donde decís, sí, bueno, suficiente. Entonces yo diría que no es tanto como qué me llevó a estos caminos, sino por qué yo persistí en ellos, digamos. Que creo que es claro, como te decía, con otros oficios, como bailar, cantar. No son oficios que en realidad se busquen per se, sino que como que hay gente que dice, yo no me quiero ir a este lugar, es un lugar que total, está bueno y acá me quiero quedar. totalmente, me gusta esa perspectiva. Y, ¿y cómo, o sea, cuál fue tu historia de chico? ¿Cómo creciste? ¿Y tus intereses? Uf, eso es ¿Cuál largo. es tu historia? Bueno, mi historia es, yo crecí, nací en Buenos Aires, me fui de chiquito a Barcelona. Era un momento bastante complicado en la Argentina. Y soy de esa generación, un poco desarmada geográficamente. Sí, Creo que eso estuvo un poquito siempre también en esa búsqueda de la identidad. Y en todo eso, yo tuve algo que siempre fue como un poco, diría, una pequeña rareza, ujú, que para mí fue, viste, como el lunar que cada uno tiene, que es como el que te sí, marca. En mi sí, caso era que me llevaba como extraordinariamente bien con los números, demasiado bien, te diría. Con los números, con la matemática, con el pensamiento abstracto. De muy chiquito, mira, esto me acuerdo justo ahora, un día como estaba, eh, salía de la ducha y me quedé como pensando como una fórmula sí, para hacer, para sumar, viste, uno más 2 1 más 2 más 3 1 más 2 más 3 más 4. Y hay una manera como sencilla de resolverla, yo la encontré. Después resultó que un matemático muy famoso que se llama Gauss la había encontrado también de chico. Mil personas la tremendo, encontraron porque no es tan difícil, quiero decir. Pero lo que tremendo. más gracia es que salía mi mamá a preguntarle si a qué edad se puede ganar el premio Nobel de Matemática. Que además no existe el premio Nobel de Matemática, pero yo ya estaba como ahí Tremendo. y eso fue pero al mismo tiempo también, y en eso sigo, ¿no? Como que siempre me interesa como la búsqueda del arte en lo abstracto. La Sí. matemática, pero como un espacio, quiero decir, apasionado, ¿no? Quiero decir, como un espacio y como un espacio de descubrimiento fascinante, de Siento que, forma. siento que vos sos como un científico, pero a la vez como un artista dentro de la ciencia, que en realidad son cosas totalmente distintas, ¿no? Bueno, pero es porque siempre yo creo que después otra cosa que me interesó, por eso no es tan raro eso, como que uno lo ve raro, pero Sí, justamente hay un paralelismo muy grande entre la ciencia y el arte, de que los dos son como oficios de exploración, de curiosidad, de transgresión. O sea, es de verdad. preguntarte, en matemática te preguntabas qué tal si la geometría fuese distinta, si las formas son de otra manera, cómo es el infinito. O sea, son preguntas que son caminos que. El otro día justo fui a una obra que se llamaba, una obra en el Guggenheim de Bilbao, de una artista alemana que vivió en Chile mucho tiempo, y se llamaba Midiendo el infinito.
y me gustó porque yo justo estaba pensando en las mismas cosas y dije, esta es una instalación en el Guggenheim de algo, Claro, yo lo estoy pensando para un libro como alrededor de la matemática digamos, de la búsqueda mental de justamente estas ideaciones muy difíciles de encontrar. Para mí además el arte tiene eso de que te perturba, o sea, a sí, veces te emociona, te hace llorar, pero a veces también no lo puedes entender y también lo usás como justamente para resolver cosas que son difíciles de resolver. Y la matemática también muchas veces te lleva a ese lugar a mí me gusta como, lo pienso como, viste, a veces como que uno hace estiramiento y estirás más de lo que podés y sentís los músculos sí, que se están estirando. sí, Pasa eso como con la mente, ¿no? Que está yendo, o sea, vos ves que hay un lugar que te presentan una idea que está como justo un poquito más allá de lo que podés alcanzar. total, Casi que llegás, pero vos sentís que se tiene que estirar y duele, ¿no? Como también duele y, sí, y yo creo que esos son caminos comunes de la ciencia, la matemática, también de la literatura, del arte, digamos, en general, de los oficios, de las pasiones creativas. Lo que pasa es que muchas veces, justo de hecho, el otro día escuché un video de un psicólogo muy famoso y decía como que está la parte lógica de un lado y la parte emocional del otro. Y a mí, por eso esa caracterización cartesiana siempre me pareció como muy capciosa y muy errónea, porque justamente sí. la matemática y la lógica no está desprovista ni de pasión, ni de creatividad, ni de amor, ni de... Sí, iba a decir eh, eso, como que la creatividad es un punto común en todas estas áreas que hablamos, siento, como que sin eso no se puede. yo creo que la creatividad es lo común a todo eso, sí, coincido con Sí, vos, que es como que lo que le da hilo a todas estas, porque la creatividad también tiene que ver justamente con cambiar las cosas, con sí, romperlas, y cambiar las cosas puede ser qué tal si la pintás una cara de una manera distinta a la que la ves, o si sí, pones un cuadro blanco sobre un fondo blanco y decís, bueno, a ver qué te pasa con esto, pero a veces también puede ser una nota desafinada, o puede total, ser también un teorema que de total. repente demuestra algo que tiene una belleza sublime. Lo que pasa es que la matemática, lo que tiene a diferencia de otras artes, vamos a llamarla arte directamente como la Sí, música, por ejemplo, es que requiere cierto conocimiento para poder apreciarla, ¿no? Como que, y eso aleja a mucha gente. Es como si verdad. pensás, es como la música clásica, digamos, ¿no? Que para Sí, apreciarla tenés que haber hecho un entenderla. ejercicio de entender Sí, ese idioma, sí, totalmente, hablar ese idioma. totalmente. Y quiero ir a básicamente el concepto que a mí me interesa, que sé que te va a interesar mucho a vos, y es que quiero ver cómo definirías el vacío existencial desde una perspectiva científica y neurocientífica. Y cómo la neurociencia puede ayudarnos a comprender mejor la necesidad humana que tenemos todo el tiempo de llenar esos vacíos emocionales o existenciales. A ver, es una pregunta dificilísima sobre la que Sí, muy. sí, como me tiraste tipo directamente, vamos al, está bien, como Sí, vamos al, sin preludio y sin anestesia. sin A ver, escalas. ¿para dónde salgo? Primero que justo el otro día, yo estoy pensando esta historia para un libro, para uno de mis siguientes libros, Sí, sobre un matemático que se llama George Cantor, que es este matemático que se dedicó a estudiar el infinito y a sí. encontrar que hay infinitos más grandes que otros y que hay infinitos distintos hablando con mi editor, Miguel Aguilar, un tipo que tengo, un Ujú, amigo que tengo mucho cariño además, él me dijo, léete este libro y me regaló un librito de 35 páginas, un libro sí. medieval, de los libros más citados, que se llama algo como, no tiene un preludio, pero sobre la existencia de la nada y las tinieblas, ¿no? Y era Wow. un texto como que te diga, del año 800, digamos, de la época de cuando Carlomagno armaba sus escuelas ahí en Francia, donde traía a los alemanes y a los ingleses, y Sí, empezaba como, era en plena época feudal o prefeudal, pero o transición hacia eso, pero él está armando un nuevo renacimiento. sí, Y este era un teólogo que de hecho justamente por eso me hizo acordar que él quería probar que la nada existía, pero que existía, que era algo, digamos, y que claro, había que no era una mera conjetura mental, sino que la nada existía como un espacio en el que no hay nada. Y hay claro. como un montón de estas búsquedas, por ejemplo, en física hay una cosa que se llama el cero absoluto, que es la idea de que vos te imaginás, bueno, hay una temperatura y la Sí, temperatura baja y siempre puede estar más frío, más frío, más frío, más frío, pero hay un momento donde más frío que eso no se puede estar porque esa es como la quietud total. O sea, como que de alguna manera claro. la temperatura es el movimiento de la materia que está agitando
y en el momento en que está todo quieto Ya no hay y nada se movimiento. mueve, ya Claro. no se puede enfriar más que eso, ¿no? Es como otra nada, pero es una Sí, nada de energía esa, es como un lugar en el cual hay... Y entonces como que distintos rubros, teólogos, filósofos, físicos, van como demostrando la existencia de la nada, que esa nada presupone como la fundación para que haya sí, algo sobre esa nada, ¿no? Como teológicamente es así, o sea, Dios de la nada sí, construye la tierra, ¿no? De la nada de las exacto. tinieblas, por eso el teólogo hacía esto. Y entonces, vos me preguntaste por la nada, por el vacío existencial, ¿no? Por eso me Sí, pareció que era una referencia muy buena. obligatoria Sí, y justamente es curioso porque ahora vine a este lado, ¿no? Voy a dar una vuelta, estoy sí. improvisando, o sea, todo esto es un ejercicio de Sí, improvisación, no, como me un déficit, encanta pero todo lo que estás eh, trayendo. de mucho después, o sea, Sí, corte a 1990, ponele, o 2000, cuando 2000, cuando estoy haciendo mi doctorado, sí, explota todo un campo, se inventa un aparato que se llama resonancia magnética funcional que permite medir el cerebro mientras vos haces cosas ok, y encontrar esas redes neuronales que participan de distintos procesos cognitivos. Y la sí, gente empieza a jugar ese juego con todo lo que te imagines. Por ejemplo, cuáles son las redes que se encienden cuando estás justamente pensando en matemática, o cuando estás hablando en un idioma que no es tu idioma natural, o cuando estás teniendo un recuerdo afectivo, o cuando te ok. entristeces, o cuando estás estresado. Y como Claro, que o empiezan a encontrar, enojado, o en o distintas enojado, o emociones. cualquier función, o cuando estás jugando al Sí, ajedrez, o cuando estás tomando una decisión incorrecta, una decisión correcta. Entonces, todos estos experimentos funcionaban como que te hacían hacer algo, ese algo era como esa especie de ejercicio cognitivo sí, cuya base neuronal o cerebral uno quería dilucidar, y eso se comparaba con, bueno, ahora no hagas nada. Pero ok. después lo que la gente se dio cuenta es que no había tal cosa como no hacer nada. O sea, cuando vos le decías a alguien no hagas nada, y entonces hubo una persona que se volvió justamente muy famosa, se llama Marcus Raichl, que descubre que hay toda una configuración cerebral muy idiosincrática y casi como fundacional de todo el resto de la cognición, que es lo que se llama en inglés el default state. Sí. En castellano se llama también como el estado por default, que se parece mucho a como una especie de vacío cognitivo, es decir, es lo que el cerebro hace cuando el cerebro no hace nada. Pero a ¿Que diferencia, cuándo es eso? ¿Cuándo bueno, es que el cerebro no hace nada? nunca hacen nada, por ejemplo, por eso, Claro, ahí es el punto, o sea, porque, pero cuando, es como cuando vos no estás haciendo nada deliberadamente. Por sí, ejemplo, nosotros ahora estamos teniendo una conversación. Cuando termine la conversación, a lo mejor yo me voy a ir a caminar y en un momento en la caminata voy a estar mirando algo, recordando algo, pero de repente voy a tener como un momento como de ausencia en el cual sí, yo ya es como que entré en ese estado, en un limbo en el cual ya no estoy como gobernando mi propio pensamiento. Ya fue un claro, poquito. Y entonces uno siente como que ahí se apagó el ejemplo. Otro ejemplo claro es el sueño, donde uno piensa como ahora vamos al sueño, pues el sí. cerebro se apaga, pero lo que encuentra este ¿Y rey sería como un flow state, a lo que se llama flow state? sí, es parecido a un flow state, o sea, sería, Li- por eso, en ese estado, que se Sí, llama más precisamente un default state, pero que default. sería muy parecido a un estado de flujo, eh, es como una situación en la cual el cerebro está como produciendo sus propias ideaciones a su propio albedrío y Sí, sin que, digamos, el, la parte ejecutiva o de control del cerebro trate de llevarlo hacia algún lugar deliberado. Y entonces lo que sí, encuentra este Reichel es que hay todas las estructuras cerebrales que funcionan como más en la parte más medial del cerebro, la línea medial del cerebro, que se articulan de una manera muy precisa y que dan lugar a este estado que se llama el estado resting state o el sí, default state, o otra vez, como es lo que antiguamente cuando hacían estos estudios que yo te contaba, cuando le decían a sí, alguien, bueno, ahora no hagas nada. exacto. Pero el punto es, no podés no hacer nada. O sea, no hay tal cosa, No así hay. como hay un cero de temperatura, que yo te digo, están todas las moléculas paradas, Sí, lo que nosotros registramos como un estado de quietud del cerebro, en realidad muchas veces son estados, de hecho, de muchísima más energía. O sea, durante el sueño, por ejemplo, cuando no es que el cerebro consume menos o tiene un estado metabólico menor, pasan un sí, montón de cosas y está a tope. Es decir, sí, cuando vos la noche, la ciudad baja su energía, hay menos gente circulando, hay menos luz, hay menos colectivos y menos coches en la calle, pasan total. cosas, pero baja el volumen. Es decir, si vos ves una ciudad desde Sí, el cielo,
Durante el día es como que está a pleno fuego, está todo el mundo carburando, todo el mundo sale, choca de noche. El Sí, cerebro no es así. El cerebro uno lo percibe así, pero de noche, en ese presunto momento de quietud, en realidad está haciendo todo tipo de cosas que son, primero, de altísima, entre comillas, energía o metabolismo, digamos, es decir, que sí, actividad neuronal, la cantidad de neuronas encendidas, la cantidad de neurotransmisores, es decir, todo el proceso metabólico de noche no es distinto del que es durante el día, pero además esos procesos son fundacionales para toda la cognición. Es decir, claro. si, por eso el sueño es tan vital. Justo ayer me hablaba con mi hijo, me preguntaba siempre esta pregunta, decía, bueno, como que, y yo no sabía la respuesta, pero me decía como, aguantás más días sin comer que sin dormir, ¿no? O sea, como que sí, Claro. creo que es así, yo no sé la respuesta a eso, pero creo que sí, o sea, el sueño, te morís antes de no haber dormido que de no haber comido. Yo no estoy Sí. seguro que eso sea cierto, pero en todo El caso lo otro que día me sirve. preguntaron eso y de tipo las tres cosas más importantes para mí el consejo que daba y una es dormir porque es para mí es lo más importante en Sí, sí, todo es que dormir sentido. es, Sí, lo sí, intuimos, y nuestra sociedad justamente está muy construida sobre, por ejemplo, cuando vos al principio enumerabas lo que yo había hecho, como haciendo sí, una mínima descripción, fíjate, estás contando, y esto es una obviedad, pero es una obviedad que a sí, lo mejor uno podrá reflexionar, todas cosas como de mi vigilia. Es decir, lo que yo hago en mi vida diurna, los trabajos que hice, lo que estudié, como ese es mi currículum vitae. Nadie pone en exacto. su currículum vitae los sueños que tiene, es decir, nadie se jacta, ni nadie contrata a nadie. En general la gente tampoco se hace amiga de alguien no por lo que hace durante el día, sino por lo que hace durante la noche. Y eso no es obvio. Hay culturas donde estas cosas son distintas. Borges Sí, tiene un cuento que a mí siempre me gustó mucho, se llama Ruinas Circulares, en el que hay una persona que justamente quiere cambiar este flujo y él entiende que como que la esencia de la existencia, y por eso ahí vuelvo a la idea que vos trajiste sobre el vacío sí, existencial y por oposición, dónde está la esencia de la existencia. Acá él planta una idea sobre la mesa que a mí me parece, otra vez, puede ser cierta o no, no importa, pero es provocativa, que es como que a lo mejor no está en la vigilia, sino que está en el sueño. Y entonces este es un personaje de un cuento que vive su vida solo para tener un sueño de verdad, o sea, un sueño wow, fabuloso. qué Y interesante. lo que come, lo que hace, o sea, todo el trabajo que hace durante el día es cultivar su cerebro y su alma y su vida y su cuerpo para que durante la noche produzca lo que tiene que producir, que son sueños extraordinarios. Entonces, esta persona es como una especie de fábrica, no de fábrica de trabajos o de textos o de escritos o de cuadros, sino de sueños. Y sí, porque el mundo funciona por el mundo del despierto, no existe el mundo En el arte, un de poco la que hablamos noche. antes, Sí, o en el sea, arte, es verdad. Dalí, por ejemplo, Dalí también contaba, es linda la historia. Dalí cuenta que porque uno lo ve como justamente como la expresión máxima del surrealismo y como de una realidad distorsionada. Pero Dalí dice, de hecho hay una entrevista en la que lo cuenta muy bonito, en la que él dice, yo soy un pintor hiperrealista. O sea, pinto hasta el último detalle. Lo que pasa que lo que pinto son mis sueños. Y lo que Claro, tengo justamente es una enorme, pero los pinto casi fotográficos. O sea, lo que él dice y lo que me distingue a mí de otras personas no es mi capacidad de soñar, porque todos soñamos, es que yo lo que tengo es la capacidad de sacarle una fotografía a mis propios sueños. Entonces ahí tenés como algunos ejemplos reductos a través de narraciones, a sí, través de ciertas búsquedas, o sea, hay como búsquedas espirituales de todo tipo, desde la religión hasta búsquedas más psicodélicas o búsquedas, digamos, trascendentales, donde uno busca un encuentro con lo onírico, pero el 99%, de hecho, si vos le preguntas a la mayoría de la gente, si vos le das como el ejercicio mental de decir, si vos pudieses estar bien sin dormir y estar sí. perfecto, ¿te gustaría? La gente diría, claro, o sea, tendría el doble de vida. Yo te diría que sí. Pero fíjate, eso, porque uno piensa que la vida es la vida en la vigilia, y entonces como Sí, que decís, bueno, la del sueño es como que es necesaria solo para que la vigilia funcione, pero hay otra idea que es que te estarías privando de lo más bonito de la vida, que es dormir. es verdad. Increíble. Todo depende de la perspectiva. Y otra pregunta que tengo para vos es, ¿cómo influyen las experiencias tempranas en la infancia en la forma en que buscamos llenar vacíos más adelante en nuestra vida? Bueno, eso es todo un capítulo.
complejo, de muchísimas aristas, y mucha gente que lo ha... eh, ¿Y qué pensás vos de esto de llenar el claro, por vacío y eso, yo cómo la viviste? me parece mejor eso, Sí, sí, porque si no es como casi una tesis, ¿viste? Hay que sí, hablar de total. Freud y de, o sea, hagamos Sí, ese módulo, digamos, donde sí, me parece mejor la segunda pregunta, que es más como una opinión de un tema en el que evidentemente mucha gente que sabe muchísimo más que yo lo ha pensado durante muchos años. A mí siempre me interesó mucho el vínculo entre la memoria y la identidad, ¿no? Porque yo creo que justamente la identidad se construye de memoria, ¿no? Hay William claro. James, que es como el gran psicólogo americano, que fue coetario de Freud, y fue el hermano de Henry James. Eran como Ujú, dos hermanitos que funcionaban. Eh, y él es un gran escritor además, y es un gran escritor de algo que él fundó, que es como la introspección, ¿no? Que es como la observación claro, del propio pensamiento. Entonces, él tenía este ejercicio, muchos ejercicios, uno de los cuales era, imagínate que vos vas a dormir, justamente, te vas a dormir, sí, y al día siguiente te levantás y se te borraron todos los recuerdos. Y la pregunta es qué pasa, ¿no? Y lo que él concluía es que lo que se deshace es que ya no sos quien sos. Primero porque no te acordás cómo te llamás, entonces claro, viene tu mamá o tu novio o tu novia o tu tío o tu primo, quien fuese, y te dice algo, pero vos no sabes quién es, y tampoco sabes qué te gustan ni los libros que leíste. Entonces uno se da cuenta que justamente uno o una es como ese conjunto de cosas que son las que te gustan, las que no te gustan, las que te sí, impresionaron, las que te marcaron, y que se va forjando una línea de vida en la cual uno va decidiendo lo que hace y las elecciones que toma en base a toda una línea de vida, a una sí. historia que está forjada en la memoria. Y esa Creencias memoria, y también creencias y memorias, creencias que ¿no? sí, pero esas creencias se construyen Total, sobre memorias en realidad, por sobre... claro, Hay un día que vos decidiste que algo está bien y entonces seguiste creyendo eso, o que algo, o justamente un día que probaste algo, eso algo te gustó, un día que decidiste que no lo podías probar. sí, Entonces, pero está muy bien lo de creencias, porque justamente esa memoria no es una memoria fotográfica, sino que es una especie de narración que nosotros nos hacemos de nuestra propia trayectoria. Y ahí sí, justamente vienen las creencias, por ejemplo, y ahí viene todo lo que yo sí trabajé más, que son como, por ejemplo, todas las frases que uno se profesa, ¿no? O sea, como el que dice yo no sirvo para el arte, o yo no sirvo para la matemática, o estas relaciones a sí, mí no se me dan bien. Es decir, cada una de estas cosas en realidad es una teoría o una conjetura muy precipitada, porque no hay nadie que nos sirva para esas cosas. Puede ser que hayas tenido una mala experiencia, pero eso, que es el relato, en vez de empaquetarse en la memoria como tal, que sería yo probé un día una clase de trigonometría y no me gustó, uno claro, cambia ese relato a yo no sirvo para las matemáticas. Y una vez que construiste ese relato, que es te un relato pega, distorsionado, se sí, vuelve, hay algo que es como reflexivo, es decir, que forja su propia profecía, porque vos actuás de acuerdo a aquello que vos acabas de construir. Entonces, sí, esto es muy conocido en toda la gente que ha hecho psicología experimental, y que es que lo que en inglés se llama we jump to conclusions, ¿no? O sea, que sí, muy rápido, y es muy rápido sobre cualquier cosa, es decir, vos te encontrás con una persona y muy rápido sabes si esa persona te interesa o no, y en realidad no sabes nada, porque muy rápido, quiere decir, a veces son 200 milisegundos, ni siquiera habló, es sí, decir, ni siquiera habló, simplemente ¿lo eh, miraste? empezó a mover la boca y vos ya tomaste una decisión muy fuerte sobre si te parece graciosa, decís, no, me doy vuelta, me voy a ir. Y a lo mejor te perdiste la oportunidad de hablar con la persona más interesante del universo. Total, Bueno, eso entre todo no es tan grave, pero es mucho más grave cuando eso mismo lo ejercemos sobre nuestros propios juicios. Porque si vos lo pensás al revés de otra persona, cuando alguien te dice a vos algo, vos sos sí, mala para esto, vos no servís para esto, que seguramente te lo han dicho como nos lo han dicho a todos, sí, vos lo tomás como una opinión de alguien. Entonces podés rebatir esa opinión, podés tratar de decir, te voy a mostrar que sí sirvo, pero cuando uno mismo es el que profesa en el relato de su propia memoria una conjetura muy precipitada sobre virtudes o sobre cosas que no podemos hacer, eso no lo percibimos como una opinión, sino como una descripción de la realidad. Es decir, claro, ya no es alguien, es vos opinando sobre vos misma, pero vos no lo percibís así, sino que percibís que es así. Las cosas son, es decir, que yo sí, soy perezoso, que yo no sirvo para esto, que esto no se me va a dar bien o que no puedo ir a este lugar.
porque eso uno lo toma como si fuese una descripción de la realidad. Entonces ahí lo que vas Exacto. viendo es como las memorias en este ejercicio narrativo del cual que ejercemos todo el tiempo, pero que en general no tenemos conciencia de lo que le estamos haciendo, Sí, vamos como dando forma a nuestra propia identidad. Es decir, uno va como describiéndose. Y a mí me gusta pensar esto como, es decir, si vos pensás un escritor de ficción, sí. el escritor de ficción a través de una narración crea una personalidad. No sé, por ejemplo, Sherlock Holmes tenía una personalidad, o Tintín y Milú tenían una personalidad. Y así siguiendo, digamos, cada uno de los personajes de la ficción, uno crea una saga, un personaje sobre uno mismo que empieza en la infancia, en los primeros relatos. De hecho, eso Claro. empieza Es cuando una vos, saga. es una saga, es la saga de vos Sí, misma, digamos, es tu sí. historia, digamos. Si tenés, así como Harry Potter tiene 7 tomos, vos tenés 37 tomos que los vas Exacto. forzando, que los vas escribiendo, cada uno se escribe. Viste, es muy difícil cambiar un personaje. Una vez que Hermione es Mm, de una manera, ya es así. Es como, es muy difícil en exacto. el quinto que de repente sea completamente. Vos la puedes cambiar, pero tiene un montón de dinero, es difícil de cambiar. Entonces, eso mismo pasa con la historia que uno va escribiendo de uno mismo. Y puedes pensarlo, por ejemplo, de muy chiquito. O sea, una nena chiquita se queda en la casa, después viene el papá o la mamá y a la noche le dice, uy, hice esto, o tuve miedo, y cuando hace eso, está contando de las 24 horas que le pasaron o de las 12 horas que estuvo afuera, cuáles son las 2 o 3 y puede contar, hice esto que es extraordinario, o puede contar, Sí, tuve miedo de esto, y cuando empieza a contar eso a otra persona, está eligiendo de ese día qué es lo que se va a quedar, es decir, a través de que uno le cuenta a los demás y que uno le cuenta a uno mismo, entonces uno va forzando a partir de... Entonces, lo que quiero decir es que vos me preguntás cómo influye la estas cosas que nos infancia. pasan en la infancia, y quiero decir, no solo nos Sí, influyen las cosas que nos pasan, sino nosotros mismos qué relato hacemos de esas cosas que nos van pasando. Después, por supuesto, hay situaciones de enorme adversidad que no hay ningún claro, relato que las salva, o situaciones muy cómodas que funcionan en cualquier situación. Yo no digo que todo es un relato, por supuesto. Lo que digo es que el relato tiene mucho más margen de lo que uno piensa. Y así vamos armando un claro. personaje con el cual después vamos siendo consistentes. Qué interesante. Y o sea, también depende de lo que uno exterioriza, que es lo que genera esa saga. Porque Sí, lo en general, lo más común es contar a los demás, ¿no? Uno no lo contar ve, a que los es el demás. tema de, por eso hay un montón de cosas eh, eh, porque justamente cuando el ejemplo, hay muchos ejemplos de edición de la memoria. Algunos son deliberadamente cambios de una memoria, y eso está muy mostrado. O sea, Sí, la mayoría de los recuerdos que tenés de tu infancia, en realidad, digamos, algo similar pasó, pero vos lo acordás de una manera que no tiene nada que ver. sí, son inventos a De veces. hecho, a mí el que más me gusta de todo esto es el famoso, es como el recuerdo del primer beso. Es decir, casi todo el mundo, si vos, no sé cómo es el tuyo, pero si vos le preguntás a alguien cómo se recuerda su primer beso, es como que te acordás todo, ¿no? O sea, cómo te acercaste, cómo Sí, fue, y en realidad todo el mundo el primer beso tiene los ojos cerrados, o sea, no viste nada. Pero vos te lo claro. acordás como de una cámara cenital que está Sí, tomando, que no literal. eras vos, o sea, vos estabas viendo una cosa que no tiene nada que ver, pero el relato que uno tiene es un relato cinematográfico, que es una construcción narrativa donde metiste un montón de cosas que no estaban, Sí, donde sacaste un montón de cosas que sí estaban. Pero además de eso, que es muy conocido y que distorsiona todas las memorias, el ejemplo más importante de edición no es tanto el mutar o transmutar las cosas, sino elegir cuáles contás y cuáles no. O sea, de tus años del secundario, a lo mejor nosotros nos juntamos 2 días y vos me lo contás todo tu secundario. Es decir, 5 años, de esos 5 años vos te quedaste 2 días, que son los que te acordás. Esos 2 días que claro. vos te acordás, algunas cosas son porque fueron muy fuertes, te pasaron cosas muy traumáticas o muy placenteras o muy bonitas o muy llamativas, pero muchas son porque justamente son las que vos contaste y las que seguiste contando y las que elegiste el relato. Entonces, por ejemplo, ¿a dónde iba? Es que hay gente que esto es algo típico, ¿no? Que Sí, como que es muy quejosa, ¿no? Y es muy quejosa porque re, lo hace como una especie de búsqueda de piedad y te cuenta todo lo malo que le pasó y te cuenta... Y lo que mucha esa gente no advierte es que al contarte eso, también se lo están contando a ellos mismos. claro. Entonces, ellos mismos empiezan a creerse ese personaje de que en realidad todo lo que le pasa es malo. Cuando tenés el otro que todos conocemos, que es el amigo o la amiga que se va a un viaje y que parecía que siempre era el mejor viaje del mundo, y era un viaje Sí, común, pero
elegía contar, era un entusiasta, entonces esa persona se va forzando como una construcción optimista, la cual elige en ese recorte del viaje qué es lo que cuenta y que si cuenta, digamos, lo que lo pasó mal, o lo que sufrió, o lo que lo trataron mal, o lo que era un embole porque se comía mal. Y entonces, esas son tus 4 fotos del viaje, o lo que te sorprendió increíble, un caminito que nunca habías visto, donde había un lugar que era como tremendamente raro, pero llamativo. Entonces, cada uno va eligiendo como de qué colores, de qué Sí, palabras y de qué tonos vas poblando tu relato y por ende tu visión de vos misma y tu identidad. sí. A mí me repasó eso porque yo cuando era chica, cuando tenía 20 años, ahora tengo 29, jugué en las Leonas, el hockey, toda mi vida entrené para eso y después llegué a ese nivel, jugué, bla, bla, bla. Nada, en un momento me di cuenta que no era lo que quería hacer, dejé y ahí fue como, uy, ¿quién soy? ¿Qué hago de mi vida? Quedé en un pozo de existencial, viste, como toda tu vida contándome el cuento de lo que era jugadora de hockey, que lo único que sabía hacer era eso y después me quedé como, tuve que revolver, o sea, volver a generar el cuento de quién soy y hasta nada, me metí como en este pozo existencial de malos hábitos, de excesos y después, viste, hasta me tuve que volver a aprender cómo hablarme y cómo hablar de quién soy, que es justo todo esto que estamos diciendo, pues así tal cual. Sí, es interesante, muy interesante lo que contás, porque efectivamente esas cosas son raras. Hay una cosa con la identidad, que es que ese flujo en general es continuo. Es decir, de un día para el otro, el relato no cambia mucho. Cada tanto, por ejemplo, a mí una que me pasó es como cuando te contaba, yo crecí en Barcelona, cuando volví de Barcelona a Sí, Buenos Aires, es como que mi vida de repente se desplazó y lo que quedó en Barcelona era como, quedó en un cajón todo y de sí, repente yo era otro, tenía otro acento, o sea, de hecho, yo tenía acento gallego, era como, y de un día para el otro cambió mi manera de vincularme, la gente que tenía alrededor, y era una época distinta en la que había menos transición de continuidad, porque no tenías tus amigos ni en Facebook, ni en Instagram, ni los sí. mantenías. Los dejé de ver de un día para el otro, a toda mi vida. Y, y eso genera como algunas fracturas en la identidad a las cuales es muy difícil volver. Y algunas de esas fracturas pasan, por ejemplo, hay una que nos pasa a todos, que es lo que se llama la amnesia infantil, que es Sí. que casi nadie tiene recuerdos de hecho nadie tiene recuerdos de sus 2 o 3 primeros años de vida. Algunos los tienen, pero se los inventan. Y son Ujú. años tremendamente fundacionales. De hecho, yo me acuerdo, a mí me pasaba como padre, viste, vos te matás para que tu hijo esté bien y me acuerdo, yo cada tanto pensaba, él no se va a acordar nada de todo esto. Igual Claro, hay que hacerlo y está nada. bien, porque en Sí. algún lugar eso sí va a forzar quién es y cómo es, y cada tanto lo hablo humorosamente como ingrato, o sea, yo estuve horas y horas y horas y vos no te acordás nada de eso. Y cuando uno Sí, ve una foto, yo no sé si viste vos fotos tuyas de cuando eras bebé, 1 año, 2 años, en general ahí justamente es como que se da esa ruptura, parecía la que vos decías como de las leonas a otra vida, pero más grande, en la cual directamente esa vos la ves con cariño, pero casi la ves en tercera persona, ya no sos sí, vos. exacto. A vos a los 18 años sos vos, y vos a los 16 años sos vos, y vos a los 24 sos vos, y te ves, y tenés ese tejido en el cual todo es suficientemente suave como para poder hilvanar esa trayectoria de cómo te fuiste moviendo, digamos, en ese perfil de identidades. Pero hay un momento que eso se rompe y como que del otro lado del tiempo la que está es otra. Digamos, sos Sí, vos, es Roberta chiquita, re linda, pero vos la ves casi en tercera persona. total. Y Y ahí se fragmenta un poco la identidad. sí, qué interesante. Eso Y con pasa también en esto, ciertas experiencias trascendentales, ¿viste? Que como que sí, hay como, porque justamente la identidad es un concepto raro. sí, El ego, la perspectiva, la sensación que tenemos todos de que nosotros vemos el mundo desde el centro de la cabeza. O sea, la mente no está el cerebro está en el centro de la cabeza, pero la mente no está en el centro de la cabeza. Como viste en la historia, está como el personaje sin cabeza, pero no el de, sí, quiero decir, como son como cosas de mindfulness y de meditación, en la cual vos entendés justamente que la experiencia no es algo que está localizado físicamente, son cosas que suceden y que uno les da justamente una interpretación, una narrativa, de que uno tiene una perspectiva desde la cual ve y escucha las ujú, cosas y las percibe. Eso sí, a veces en experiencias trascendentales se desfragmenta, o sea, no sé, por ejemplo, en psilocibina o en ayahuasca o en versiones similares, y donde el ego se diluye, literalmente, donde a veces uno ve la realidad
desde otro lugar, o hay lo que se llaman out of body experiences, que es como Sí, que vos ves tu cuerpo, pero no lo ves desde el centro de tu cuerpo, sino como otra vez como tu memoria. Eso que pasa en la sí. memoria, en la cual vos ves tu experiencia, pero viste una cámara afuera, así percibís tu experiencia consciente. Sí, yo hablo un montón de psicodélicos porque me encanta todo lo que es así, terapias no convencionales, porque justo ahora acá en Estados Unidos hay un montón de movimientos y se está por legalizar un montón de cosas, ¿viste? Entonces es súper interesante todo ese mundo. Y aparte porque hablo mucho de adicciones y cómo esos tratamientos ayudan con las adicciones y los comportamientos compulsivos, que es la pregunta que te quiero hacer ahora en el ámbito de la neurociencia. ¿Cómo se relaciona esto de la dopamina con la búsqueda de satisfacción? Y en esto quiero como que es tu opinión de la sociedad contemporánea de hoy y los vicios y cuál es tu opinión alrededor de Muy eso. malo. Nosotros estamos en un gran problema Sí, porque hemos encontrado como autopistas para todos los vicios, básicamente, muy, sí, muy, muy difíciles de armonizar. Mira, uno de los grandes, hay, digamos, el sistema de dopamina tiene como demasiada prensa. sí, Y es como todo lo verdad. que tiene demasiada prensa, tiene un poco de mala prensa. O sea, como que está esta idea de que la dopamina es la molécula del placer. En realidad, la dopamina no es exactamente la molécula del placer. La dopamina es una especie de contrato que uno firma por algo. Cuando digo uno, el cerebro, digamos. Sí, Donde vos sabés que hay ciertas cosas que te van a dar dopamina. exacto. Y entonces uno persiste en esas cosas que saben que al fin del camino van a dar dopamina. Y eso puede ser un trabajo que al fin te pagan un sueldo, puede ser escribir un libro que después a alguien le va a gustar, puede ser subir el Everest y al final vas a encontrar algo. Es decir, casi todo los O emprendimientos. algo malo, una droga que te da También felicidad. una droga puede ser Sí, afanar para robar algo, o puede sí, ser sí, o meterte en un sucucho a tomarte una raya exacto. de la que, en fin, sí, es decir, hay mil cosas buenas o malas, pero que uno hace porque al final del camino de eso uno sabe que hay dopamina. Pero lo que quiero decir es, la dopamina no es el momento del placer, sino que la dopamina es aquello que te pone en movimiento para eventualmente hacer cosas que Ah, uno presupone que son aquellas cosas que uno tiene asociadas con el placer, pero que muchas veces no son placenteras. Por ejemplo, subir el exacto. Everest no es placentero. No, De hecho, una persona sube el Everest y la pasa mal, pero uno sube justamente porque hay todo un sistema de motivación que está basado en un circuito de dopamina que te pone en movimiento para lograr algo que río abajo de eso hay dopamina. Eso a veces está asociado al placer. Ejemplos clásicos son el chocolate, el sexo, la plata, digamos, las cosas que... Pero muchísimas situaciones que liberan dopamina después de una secuencia de acciones, uno no necesariamente correlacionan con la experiencia del placer. Además de que el placer es algo como que tiene muchas dimensiones y que es muy complejo, digamos, y que funciona en muchas escalas temporales. Entonces, esta es como el primer error, como pensar, sí. dopamina es más como una especie de adicción en general, puede ser una adicción buena o una adicción a algo, Ujú, pero es algo que te pone en movimiento para... Es decir, es cierto que nosotros somos como un poco yonkis de la dopamina, en el sí. sentido que hacemos cosas porque esas cosas liberan dopamina en el cerebro, pero no es cierto que eso esté necesariamente asociado al placer. Muchas veces esas cosas están disociadas del placer. Y siento que es peor o sea, en mi generación es peor y en las que vienen peor, más por lo que es todas las redes sociales y cómo nos manejamos. Siento que somos Bueno, a eso adictos a iba, la dopamina en todo. porque la gente que estudia, entonces el circuito de dopamina es así, ¿no? Vos haces algo porque sabes que río abajo hay dopamina, entonces tenés una liberación de dopamina, pero después eso termina y tenés que arrancar de vuelta. Y muchas veces cuando arrancás de vuelta, justamente ese circuito va adaptando, que es el principio de todas las adicciones, entonces necesitas más. Eso pasa en Claro, el deporte, el que corre 10 kilómetros, pues corre 15, corre 20, corre 25, corre 30. Pasa con las drogas, el que toma un poco, después toma mucho, después toma muchísimo. sí, Pasa con TikTok, que ves uno, ves dos, después ves mil, pasa con el sexo, es decir, con todas las cosas que generan este círculo de dopamina, hay un problema que es que cuando vos completás una secuencia y entre comillas cobrás de la dopamina del cerebro, sí, eso reinicia y vos tenés que empezar un nuevo ciclo en el cual para lograr la misma cantidad de dopamina muchas veces tenés que ir subiendo y subiendo lo que hay río abajo de eso. Cuando eso exacto. pasa mucho,
hay algunas cosas que donde este mecanismo aumenta mucho y otros en los cuales este mecanismo aumenta poco, y esas son las cosas que son poco adictivas. Por ejemplo, el agua no es muy adictiva. Vos tomás agua, necesitas agua, tomás agua, pero una vez que tomás agua, no necesitas más agua. Estás Exacto. bien, estás contento, tomaste. En cambio, si vos comes una papa frita o te fumas un pucho, lo terminás y eso no te sació, sino que querés más de lo que acabas de comer. De hecho, mucha gente, Sí, Matthew Perry contaba, no sé si hay esta entrevista, es como muy emotiva y muy triste y muy trágica retrospectivamente, porque habla con un tipo que es un tipo que evidentemente no entiende nada de la vida ni de nada, y que le dice a Matthew Perry que él puede elegir si toma o no, como que es su decisión. mm, Matthew Perry trata de contar, yo no puedo elegir, o sea, no, hay momentos donde justamente yo pierdo mi propio albedrío y le cuenta, yo puedo elegir si tomo la primera cerveza o no. Cuando tomé la primera, ya a partir de ahí yo pierdo el control y no puedo elegir más. Y este le insiste con que puede, y visto el final de la historia, te das cuenta como justamente la tosudez humana de nuestra incapacidad de comprender cuán vulnerable puede ser una persona cuando entra en estos ciclos compulsivos, nos lleva justamente a través total. de toda la historia a todo tipo de errores. Pero una cosa que es fundamental, esto lo quería contar, es una de las cosas que es más importante para cuando se termina un ciclo de dopamina, para saber si el siguiente ciclo va a necesitar más de lo mismo o no, es la velocidad, el tiempo que pasa entre que vos haces algo y que vos obtenés, entre comillas, la recompensa. En inglés sería el reward, digamos, o sea, Claro, sí. el débito de aquello que produjiste. Cuando eso es muy rápido, yo me acuerdo, yo voy a contar una cosa, me voy a contar una cosa, pero que me da un montón de vergüenza, pero Sí, ahora total. eso es lo que me Eh, gusta que me yo cuentes. tenía yo he tenido, o sea, he hecho cosas mal, un montón, pero una que es como muy inocua, casi infantil, pero y mi amigo Pablo Meyer, que sigue viviendo en Nueva York, se va a acordar muy bien, y Pablo Petrano también. Yo en Nueva York, cuando vivía en Nueva York, era como tremendamente adicto al Ice Tea, pero al polvo de Ice Tea. O sea, agarraba latas de Claro. Ice Tea y empezaba como, bueno, hacía así, viste, metía el dedo, pues ya no me alcanzaba el dedo, entonces metía una cuchara y después ya era como que, y justamente la razón por la que traigo esto es porque me da cuenta de el ciclo en el cual yo tenía azúcar y eso necesitaba más, y después ya no me alcanzaba ni siquiera el device, el dispositivo del dedo era insuficiente porque tenía que meterme más, Yo soy igual, más, tipo, meto más, el dedo y después la y después iba cuchara. siguiendo y ya directamente metía, era como, viste, Sí, era tráfico. La cuenta pues es cómica, que esa es fácil sí, de, porque una adicción al Ice Tea la resolví. bien, Ahora hace muchos años que ya, de hecho, para mis 50 años, Pablo Meyer vino de Estados Unidos y me trajo una lata bien. de Ice Tea para recordarme, y lo probé y me pareció horrible. Pero entonces, lo que pasa es justamente cuando vos tenés esta situación es muy rápida, entonces fíjate, vos me preguntás qué es lo que pasa ahora, Sí, es que vamos a pensarlo en todos los dominios, y va a ser que en todos los dominios lo que es común de lo que ha cambiado con el tiempo es la velocidad del reward o de la recompensa. Por ejemplo, cuando yo era pibe, y a lo mejor vos también, no sé, vos también eras leona o de lo parecido, me acuerdo, nosotros hacíamos obras de teatro con mis primos y las hacíamos porque al final de todo eso nos aplaudían y nos encantaban que nos sí. Hacemos aplaudan. shows, bailes, yo hacía Shows, bailes con pero mi quiero decir, prima. laburábamos 2 meses era el tiempo entre que vos arrancabas y que te aplaudían. Ahora vos haces un bailecito en TikTok y a los 17 segundos tenés Un 800 millones de millón, likes. Pero total. pasó entre que vos, lo que quise decir es lo mismo que antes te llevabas, o vos entrenabas para las leonas, también porque te gustaba que vaya alguien que para vos era importante y que te diga jugás muy bien, pero para eso entrenaste meses y meses y meses hasta que llegas Sí, al partido. Imagínate que ese ciclo de repente dura 10 segundos, o sea que vos haces algo, prum, y enseguida tenés como 18 millones de aplausos. total, Entonces, total. en el dominio de la vanidad, que es esa necesidad también dopaminérgica de que alguien nos quiera, nos abrace, nos aplauda, las redes sociales funcionan como un cortocircuito en el cual te dan directamente aquello que necesitas. Otro Exacto. dominio, la industria de la comida. Antes vos tenías que ir a hacer 10 kilómetros al campo, agarrarte una manzana, subir, bajarla, era dura, la mordías. Es decir, y finalmente tenías esa explosión de jugo dulce en la boca por el que Sí, habías trabajado durante 14 horas. Ahora abrís Ice Tea, como hacía yo, haces así y de repente, o agarrás una cosa de papas fritas, o agarrás unas galletitas Oreo, o agarrás cualquiera de estas comidas que están hechas justamente porque van directo al corazón, de directo. aquello que produce el pico de dopamina máximo, y lo tenés en, no sé, 50 milisegundos. Podemos seguir con, o sea, por Todo. ejemplo,
lo puedes pensar esto para algunos ejemplos. Twitter con la ira. Es decir, cada Sí, tanto uno también busca, porque eso también es algo dopaminérgico, la efervescencia, el enojo, es decir, todos lo buscamos y tenemos situaciones en las cuales en Twitter lo encontrás en 200 milisegundos. Querés pelearte con total. alguien y de repente... entonces, Básicamente, estamos fact el cerebro ya de por sí en todo, de lo rápido de lo que viene, y rápido. cada uno de estos, otro, el porno y la lujuria. Por ejemplo, el porno para Sí, mí, es decir, porno es toda una discusión general, pero sí, la velocidad y la facilidad, es decir, yo de pibe, como creo la mayoría de mi generación, vi porno, me encantaba, es decir, tenía 13 años, 14, 15, 16, no sé, me fascinaba. Tenía que sí, rebuscármelas como podía para hablar con un primo más grande que veía una revista en la cual habían 2 hojas que tenía que encontrar algo. Ahora un nene de, no te digo de 13 años, de 10 años, hace sí, así, dos total. clics y encuentra todo. O sea, Millones. no es que encuentra como, o sea, va al nivel 300. O sea, todavía no se dio un beso y ya está viendo 14 caballos con 26 plumas, con Claro, 16, y ve una cantidad de cosas que otra vez van a una y no le alcanza nada, porque arranca primero con, de hecho, es muy conocido esto, la gente que ve porno en internet, arranca viendo algo normal, a los 3 minutos no le alcanza eso, necesita más y más, y lo mismo que me pasa a mí con el Ice Tea, como todo esto está disponible una vez, y eso otra vez te genera una confusión descomunal, una confusión de la cual es muy difícil volver porque después salís a la realidad y la realidad, por supuesto, tiene, total. es profundamente distinta Y de nada esa nos dimensión satisface, al fin y al y cabo nada nada lo nos satisface porque satisface. justamente ahí va a una velocidad normal. Netflix lo ves a velocidad por dos, es decir, ya nada, una película, antes la veías, primero te tenías que ir al cine, ver Sí, los títulos. Yo cuando veo películas de mis chicos se aparecen los títulos como que me miran como diciendo, o sea, ¿por qué tengo que esperar 7 minutos para que arranque la película? Con un nivel de ansiedad en el cual, y si vos los pensás justamente, cada red social la podés asociar con un pecado capital. Es decir, Instagram es la vanidad, Twitter es la ira, Netflix es la pereza, es increíble. decir, y usurpa justamente el que vos te tiras así y haces así, tenés como sin moverte, te puedes quedar Sí, las 18 horas. YouPorn o Xvideos, el que sí, fuese, es la lujuria. Y así qué podés ir locura. siguiendo donde cada uno de estos artilugios justamente son tan efectivos porque tocan fibras muy, muy difíciles Emocionales, ¿es? más que emocionales, adictivas, te diría, de cosas que tocan circuitos de la puesta en marcha de la motivación y el deseo muy profundos y que son, justamente, como decía Matthew Perry, muy difíciles de regular. Es muy difícil decirle que no a la pereza, es muy difícil decirle que no a la lujuria. Es decir, son cosas Sí, que son imanes muy fuertes. Muy difícil decirle que no a una papa frita. A una papa frita tenés que tener mucha fuerza para decir que no. Te dan un chocolate, tenés que tener mucha fuerza para decir que no. Te aplauden todos. Los aplausos es otro problema y que es un problema de salud mental enorme porque justamente uno lo quiere, pero no es bueno. No es total. bueno para un nene o una nena de 12 años que de repente tener 12.500 likes en Instagram de gente que no conoce ni sabe quién son, que le está diciendo bravo, porque es lo mismo que es una intensidad y una Sí. cantidad de recompensa que es prácticamente imposible de manejar Y a cualquier edad. es muy frustrante Des- también. Después Y es frustrante. sí, y pienso, yo siempre digo como que es más en la sociedad de hoy, yo le digo a la sociedad tóxica, es más difícil vivir tranquilo porque uno tiene que estar en realidad pendiente de no caer en todas estas cosas y estar atento. Es como que yo siento que tengo que estar atenta todo el tiempo. Pero es muy difícil justamente porque cada una de estas cosas son cosas que están hechas y son muy perversas porque, fíjate, cada uno de estos algoritmos tiene, por ejemplo, en Instagram o parecido, TikTok, digamos, viste, vos scrolleás, ¿no? Pues vos debes Sí, usar mucho más que yo, debes conocer mucho mejor que yo. Supongo, no sé. En todo caso, yo no lo uso. Pero sé que, y la manera que lo haces, por ejemplo, si vos pasás, cada tanto parás, y cuando parás algo que te interesa, pero cada tanto hay un gesto muy particular que es que como que parás un poco, o sea, vas pasando, parás un poquito y seguís. Cuando claro, parás un poquito y seguís, eso justamente es como algo que decís, esto me tienta, pero no me lo des, porque no me hace bien. Y eso justamente es lo que te dan. O sea, lo que te dan no es donde vos te quedaste, sino donde vos pasaste, pispeaste, te tentó, pero te claro. fuiste, porque es justamente lo que te cuesta decir que no.
Y lo mismo pasa en las plataformas audiovisuales que se dieron hace mucho, mucho esto yo lo cuento todo el tiempo, me he repetido 1000 veces, pero no importa. Sí, Y lo que descubrieron hace 1000 años es que cuando la gente opinaba y ponía votos, todo el mundo decía que le gustaba las películas de Gus Von Sant. O sea, las películas, quiero decir, o sea, o de Truffaut, o de los Taviani, o de Sica. Pero después las que ven son las de Will Ferrell, las de Owen Wilson, es decir, claro. cine pochoclero, eso es lo que todo el mundo Pochoclero, termina sí. viendo. Pero eso es muy perverso, porque vos le estás diciendo a tu plataforma, cuando le decís, esto es lo que me gusta, lo que estás diciendo, hablamos antes de la identidad, justamente, de cómo se diluye. Sí, Vos le estás diciendo, esto es lo que a mí me gustaría que me gusta, esto es lo que yo quiero que me des porque quiero cultivarme de esto. Y tal después cual. también le estás diciendo, pero esto, ¿sabes qué? Me puede. O sea, esto no lo quiero, y ellos o ellas ven eso y te dan eso porque justamente es lo que te mantiene. Entonces, cuando vos decís, está muy bien hay que estar atento, pero es muy difícil Muy porque, difícil. porque todo el tiempo está pasando el carro de la seducción, a Exacto, toda velocidad, y pasa, y te llama, y para en tu puerta, y si vos le decís no estoy, te vuelve a golpear, y entonces exacto. es difícil resistir a eso. Muy difícil. Decía Wilde, decía, no, yo resisto a todo menos a la tentación. Sí, Es difícil resistir a la tentación. muy. Y en cuanto a esto, entonces, hablando de los chicos, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de la educación que recibimos cuando somos chicos en el colegio? Porque yo siempre digo como que nos enseñan a comportarnos, pero nadie nos enseña a pensar. Y siento que después crecemos y si no vas a terapia o no haces coaching, o sea, realmente no puedes sobrevivir en sociedad, ni con tus Volvés a propios pensar. pensamientos. Sí, hay un montón de cosas como protocolares de la vida que nunca se enseñan. Eso pasa vos, no sé cómo fue en arquitectura, pero por ejemplo, que eso debe ser igual por ejemplo, yo estudié física, ¿no? Y matemática. Y cuando estudias eso te enseñan como las materias de la física, pero cuando terminas te das cuenta que para tener una buena carrera hay cosas que son mucho más importantes que resolver ecuaciones diferenciales, que son saber contar bien tu Sí, historia, saber escribir un paper, pensar con quién es la gente que te conviene vincularte y quién puede ser gente más tóxica que a lo mejor no te conviene vincularte. Cosas que son como básicas sobre. Y estas cosas no se enseñan, ¿no? Eh, sí, y, y, y yo coincido con vos, que quizá eso es lo que vos llamás en parte aprender a pensar. Pensar es todo un conglomerado de cosas muy distintas que incluyen, digamos, reflexiones sociales, reflexiones psicológicas, reflexiones abstractas, reflexiones concretas. Y siempre hay como una idea de que esas cosas se aprenden solas, ¿no? Como que nadie tiene que enseñártelas, ¿no? Como en general, y muchas de estas cosas están relacionadas como al vínculo social y en cierta medida también a la seducción. La seducción en general, digo, la seducción para conseguir un empleo, de presentar bien sí, algo. Es decir, vos haces un proyecto arquitectónico y puede ser genial, pero tenés que seducir a tu cliente, tenés que mostrarle que está bueno, que vale la pena, tenés que empaquetarlo de una manera que exacto, eh, eso no te lo enseña nadie y además hay como una especie de resistencia a enseñar eso. Y yo siempre pensé que eso es como muy injusto porque eso hace que los que son los naturales de exacto. esas Siempre virtudes les digo va lo mismo. bien, Sí, son los que la tienen y los otros se chocan contra muro y muro. Algunos lo van resolviendo a golpes en la vida y otros no lo resuelven nunca. Entonces, son cosas más difíciles de enseñar, son cosas difíciles de poner en un currículum. em, pero hay toda una cantidad, no sé, por ejemplo, otra que yo hablaba que creo que también yo no lo había pensado, pero hablando con gente que contaban es como, para dar un ejemplo muy distinto, algo muy práctico, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, lo que hablábamos, es decir, cómo utilizar redes sociales y cómo claro, protegerte y cómo defenderte de las redes sociales. sí, tal cual. Qué tipo de cosas, qué tipo otra vez, de tentaciones te vas a encontrar y qué herramientas tenés para defenderte y qué tipo de problemas eso puede involucrarte. El problema con esas cosas es justamente que nosotros podemos hablarlo y puede parecer como que está todo bien, pero después cuando querés implementarlo, genera todo tipo de tensión porque hay gente porque cuando vos lo resolvés operativamente, como que nadie se enoja mucho por cómo enseñás las tablas de multiplicar. Es algo que no genera mucha ofensa. Pero cuando vos empezás a llevar la educación hacia lugares que tienen más que ver Más práctico, ¿no? con lo práctico, con lo identitario,
con los valores sociales, eso genera todo tipo de conflicto. Por ejemplo, para darte un ejemplo, el que en España eh, Sí, hay como mucho debate sobre, no en España, de hecho, en todo el mundo ahora, como sobre educación sexual en el sí, colegio. Que es un tema muy conflictivo porque justamente es un lugar donde la gente tiene visiones muy fuertes sobre cómo son esas cosas. Y hay, es decir, vos y yo, de hecho, no hemos hablado, pero estoy casi seguro que estaremos de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero hay mucha gente que lo ve de otra manera. Y sí, entonces cuando vos vas al colegio y te enseñan cosas que a otra persona, que ponele que sea obtusa, pero que puede parecerle moralmente incorrecto, que puede parecerle que son cosas que van contra aquello que justamente ellos les están enseñando a sus hijos o sus hijas en su casa, eso genera mucha tensión. Y eso es raro que claro, pase en la historia también puede pasar, porque la historia también tiene, pero es raro que pase en la matemática, es raro que pase en la geografía, que alguien se enoje porque vos enseñas la exacto. geografía de Buenos Aires o de París de una manera particular, pero cuando empezás a enseñar estas cosas que lindan más con la manera que uno vive la vida, con la vida práctica, entonces es más difícil, mucho más difícil de sistematizar. Sí. Y ahora te quiero preguntar sobre tu libro En la vida secreta de la mente, que ahí hablas del inconsciente. ¿Cómo, cómo se relaciona el inconsciente con todo esto del vacío que venimos hablando, del vacío existencial? Bueno, quizá una manera de pensar es que el inconsciente es el vacío existencial, ¿no? Justamente, o sea, es toda esa Es cantidad de verdad, pulsiones, es decir, el inconsciente es todo un cuerpo de conocimiento que uno tiene y que uno en general no sabe que uno tiene y que se expresa. Y de hecho forma parte de casi todo lo que hacemos. Es todo un cúmulo de intuiciones que van desde cosas muy elementales como mantener el equilibrio, que son cosas que son fundamentales para la vida, hasta, es decir, no sé, vos entras un día a una fiesta y nadie te enseña cómo moverte. Vos tenés una intuición sobre cómo funciona, tenés una claro, intuición sobre cómo funciona la gente, tenés una intuición sobre lo que está bien y lo que está mal. Si te piden que lo digas explícitamente, podrías, pero hay cosas que ni siquiera sabés y que hay cosas que vos no haces, cosas que sí haces. Tenés una intuición sobre cómo funciona en cualquier lugar. Entrás por primera vez, te vas de viaje a Noruega, entras a un lugar raro en el cual la gente está toda vestida de una manera y, y vos nunca estuviste en esa situación y como que de repente tenés como unas ideas sobre cuál te parece que es la manera más razonable de funcionar en esa situación. También tenés intuiciones cuando ves una persona y te parece que es una persona que va a ser buena para vos, que puede ser la persona con la que querés pasar tu vida o no. claro, Cuando ves dos restaurantes y de los dos hay uno que decís es ese. Y en general uno percibe justamente esas elecciones como si fuesen mágicas o divinas o adivinatorias, o sea, como si fuese es como por verdad. oposición a la razón, como si no hubiese lógica en todo eso. Pero justamente está plagado de lógica el inconsciente, porque el inconsciente es todo, cuando vos elegiste un restaurante, una persona, pasaron un montón de cosas. Mira, te voy a dar un ejemplo, justo el otro día lo contábamos estamos justo en la fiesta, en el cumpleaños de un amigo y salió este experimento, yo me había olvidado, lo cuento, lo voy a seguir a la mente también. Em, el que se puede hacer con pibes y pibas, da igual, o sea, pero es como el original, que es el que yo me acuerdo, era con chicas que olían y remeras de chicos, pero funcionaba así, entonces funcionaba. Un montón de pibes se ponen una remera y la tienen durante 2 semanas sin Sí, ningún perfume, ni desodorante, ni nada. Y impregnan su olor, esa es la idea, o sea, lo chivan a matar. Y ujú, después de eso, las ponen en una mesa y llegas vos y están estas 16 remeras. Entonces haces así, o sea, es un experimento grotesco porque justamente va sí, al olfato, que es algo como muy primitivo, ¿no? O sea, como sí, que muy, vos puedes imaginar como que vos ves a 15 pibes o 15 pibas o da igual lo que sea y decís como, esta me parece más interesante, me gusta, como que la vista o los escuchás hablar, pero la pregunta es si solo tuvieses el olfato y que justamente que va al lugar y tenés que elegirlos así, puedes pensarlo como un Tinder olfativo, ¿no? O sea, como que vas claro, y vos estás eligiendo y ves y decís, este sí, no, este no. O sea, como, y elegís uno, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué elegiste ese? Y uno dice, bueno, no sé, porque justamente no tengo ni idea. Y lo que se mostró en muchos estudios que van desde ratones hasta humanos es que esa elección tiene un montón de lógica y el que en promedio, no siempre, pero el que en sí, promedio tiende a ser el olor más agradable es uno que refleja como mayor compatibilidad entre las dos personas. Compatibilidad en el sentido molecular inmunológico. O sea, cada uno de nosotros ah, tiene un wow, repertorio inmune, por eso viene el mismo virus, a lo mejor vos te enfermas o no, o me enfermo o no, porque no tenemos exactamente los mismos anticuerpos.
el olor de la persona que nos gusta, cuando lo leemos a ciegas, no es caprichoso, sino que tiene una lógica que no tenemos ni idea, que es que nos gusta el olor de aquellas personas que tienen un sistema inmune que es como muy complementario al nuestro. Entonces, este es como un ejemplo Wow, qué exagerado de algo que interesante. vos dirías como, no sé, simplemente lo siento, es como que hay algo como que me va, pero en realidad tu cerebro está haciendo un montón de lógica y está como haciendo, como está resolviendo ecuaciones, que si le está sacando una conclusión, Sí, sí, está optimizando un proceso y te está llevando a algún lugar que además uno presume que tiene como cierto sentido evolutivo, porque justamente como buscar complementar el sistema inmune es como, puedes pensar el sistema inmune como que es algo cubre esto y algo cubre esto, y si se mezclan dos personas con sistemas inmunes muy distintos, como que cubren un lugar muy grande. Es como una especie de lógica simple. En todo caso, el resultado empírico es ese, y es un ejemplo de miles, pero muy contundente, que te muestra que en esos lugares, porque justamente el olfato es como el corazón de la intuición, o sea, y de lo inexplicable, o sea, como la Magdalena de Proust, ¿no? O sea, vos olés algo y de repente ese algo te retrae a toda una cantidad de experiencias y de sugestiones, y todo total. eso parece caprichoso y azaroso, pero en realidad es, entre comillas, mucho más lógico de lo que uno percibe. Entonces, el inconsciente es como toda esa especie de mente que funciona. Viste, yo imagino que eso pasa en todos lados, ¿no? Como que yo siempre pensé como que está lleno el mundo de gente que hace que funcione el mundo y que uno ni siquiera sabe que existe, de todo tipo, ¿no? O sea, de gente que como que vos pensás, si esa gente no estuviese, es como que estaría cayendo todo el tiempo, todo a pedazos. Sí, eh, y, y es como gente vital, pero que no son los evidentes, no es como no sé, los que vos ves y que están ahí, el que está en el exacto. tránsito, andando, sino gente que está en las Sí, tinieblas, en la nada, otra vez la la nada y nada. las tinieblas. Y el inconsciente es como toda esa parte del pensamiento que está en la nada y las tinieblas, ¿no? Como que hace que todo funcione, y que te pone en movimiento y que te termina llevando a las decisiones que de alguna manera determinan nuestra vida, pero que uno las percibe medio como que suceden en las tinieblas. Sí, la sociedad de hoy, como veníamos hablando, nos aleja de todo eso y nos distrae y en realidad la llave está en meterse en esas tinieblas y en uno mismo, en realidad, no anestesiarse con las Bueno, cosas, sí, a veces ¿no? hay una búsqueda, ¿no? O sea, de hecho, la búsqueda psicoanalítica que se parece a la búsqueda que hablábamos antes de las ruinas circulares del soñador, em, tiene que ver. Y es una búsqueda más muy antigua. La búsqueda griega de la virtud también es como un ejercicio de encontrar en el conglomerado de, de ideas que nos constituyen, de ideas buenas y malas, de ideas nobles y de ideas podridas, y de cuáles son aquellas que queremos que florezcan. Es como una especie de, uno es como jardinero de su propio habitáculo mental. Muy Y ese interesante. ejercicio, que es el ejercicio de la virtud griega, del psicoanálisis, también de la meditación, y en general del pensamiento, de la literatura. Si la literatura tiene que ver justamente con, como con encontrar y separar los monstruos de los ángeles, de los demonios, de las virtudes, de los Claro, defectos. Em, y eso es como decís vos, eso es parte de un pensamiento calmo, tranquilo, en cierto silencio, no contaminado por ruido, otra vez en ese sistema default sí, en el que tenés tiempo y calma para que tus ideas afloren. Pero no no tus ideas en general, sino como una buena selección de nuestras propias exacto. ideas. Me encanta este punto. Y mi última pregunta para vos, Mariano, es, siendo neurocientífico, ¿cómo pensás la espiritualidad? Para mí no entra como en ningún conflicto, ni como neurocientífico ni como científico en general. Mira, me dieron hace ya un buen tiempo un premio, me parece un premio muy importante, es un premio poco conocido, es un premio recontra importante que se llama la Medalla Pío XI, la da Mm, la, la Academia del Vaticano. O sea, el Vaticano tiene una academia científica que pone que son 60 científicos, de los cuales 35 son premios Nobel. O sea, es como wow, algo que es un muy, espacio como increíble. sí, Em, y los premiados son, no sé, Stephen Hawking, un montón de premios Nobel, o sea, un montón de gente buenísima, y yo, o sea, que ahí me colé. Eh, y, pero además el premio te lo dan en el Vaticano mismo, entras como pasás 5 días en los jardines del Vaticano, o sea, entras en qué Roma, en los lugares lindo. donde está la Guardia Suiza, que no te deja entrar, ahí entras. Nunca fui, pero me encantaría ir al Es Vaticano. como un lugar increíble, ahí adentro estás en medio de Roma, en el jardín más lindo del mundo,
hay una casina, que es la Casina Pío XI, que es donde funciona la academia, que es una casa donde le vivían los papas en el siglo XV, o sea, imagínate la belleza y lo que pasó ahí. Sí, Y ahí no. adentro yo también entré, justo como hablaba, un día, cuando entro, vengo de un viaje, no sé qué, llegando, entro, y entraba como así, bueno, peor, estaba medio rotoso, qué sé yo, o sea, como abro la puerta, y cuando abro la puerta estaba como una especie de, no sé, como capilla con cosas de madera súper solemne, con todo el mundo de traje, era como una especie, yo sentí que, y yo venía como todo así, rotoso, y ahí arrancó. Entonces, ahí estuve 3 días en un congreso, que fue creo que el congreso, un congreso que era el preludio después donde se entregaba el premio donde estaban de vuelta como los científicos más increíbles que yo vi en mi vida, pero que trataban y pensando las preguntas más grandes de la ciencia, o sea, el Claro. origen de la vida, el origen del universo, si el universo es finito o no, qué va a pasar en el futuro del planeta, el origen de lo humano. eh, y todo eso funcionaba en esta casina, de Muy donde profundo, preguntas muy pero donde había profundas. justamente más una conversación, hubo una charla sobre el que había sido el presidente de la academia durante mucho tiempo, que fue un físico muy famoso, un físico que fue coetario de Einstein, y que fue uno de los grandes, 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 grandes físicos del principio del siglo XX, y que además fue un teólogo, cura belga, que además salvó a un montón de gente, un montón de judíos, bueno, salvó de los nazis Sí, en medio del holocausto. El tipo tremendo. los protegió, los defendió. Es decir, es una persona, es un cura que tuvo la integridad de, en el peor momento del mundo, hacer lo que prácticamente nadie hacía. Y el tipo tenía, era una charla sobre él, esta persona murió hace mucho tiempo. eh, él fue el que descubrió, él hizo un trabajo que es difícil de contar, pero que creo que lo vas a entender, que es físicamente como bestial, que lo que hizo fue agarró las ecuaciones de Einstein, que Einstein las había escrito, Sí, y que como que predicen cómo va a evolucionar el mundo hacia el futuro. Y él lo que hizo fue las empezó a llevar hacia atrás. O sea, como la que dio vuelta, y lo que encontró cuando agarraba las ecuaciones de Einstein y las iba llevando para atrás, para atrás, para atrás, es que había una singularidad. Había un momento en el cual las ecuaciones de Einstein colapsaban. Y esa singularidad es lo que hoy conocemos como el Big Bang, que es como el claro. momento en el cual, entonces, el que descubre eso es un cura. Y ese cura tenía en su diario un cura que además, en su tiempo, digamos, mientras no hacía física ni teología, salvaba Gente, gente de la desgracia humana, humanitario. y su diario tenía como página impar y página par, y las páginas impares eran todas de teología, y las páginas pares de integración de las ecuaciones de Einstein hasta el infinito hacia atrás, o sea, ecuaciones diferenciales, como matemática pura. Y él hablaba como la figura como del Deus escondidus, ¿no? Que a mí me parece una figura como que es una manera muy fácil de conciliar la espiritualidad en general con la ciencia, que es la espiritualidad entra en todo el espacio de lo que uno desconoce, lo que uno y no es prescriptiva y no es normativa. Es decir, yo desconfío de una espiritualidad que te dice cómo tenés que vivir y cómo tenés que Sí, ser y lo que está bien y lo que está mal. Es decir, eso son leyes morales, pero no son leyes espirituales. Puede estar bien o mal, pero no son leyes espirituales. En cambio de eso, la idea de abrazar la idea de que hay un residuo enorme de cosas que nosotros desconocemos y que esas cosas pueden tomar formas abstractas, etéreas, y que uno puede intentar conectarse con esas cosas, y ceder la idea de que uno puede entender todo, y encontrar en esa figura una figura de un dios o de muchos dioses o de un alma, o de un espíritu, de una planta o lo que fuese, me parece que es algo que ensancha enormemente la vida. Entonces yo no veo como ningún conflicto esencial entre el ejercicio de la ciencia o de la neurociencia y el de la espiritualidad. me encanta verlo así. Muchas gracias por toda tu sabiduría. Increíble, la verdad, aprendí muchísimo. A vos, Muchas gracias, Mariano. por haberme llevado un ratito a Nueva York después de tanto tiempo.